Estado Nacional. Compartirles que cometí un error, contarles que yo mentí sobre mi diagnóstico. No tengo cáncer. Tengo un diagnóstico que todavía me cuesta mucho trabajo reconocer, que lo oculté para no enfrentarme al estigma social, para intentar proteger el poquita autoestima que había logrado construir después de tener que aceptar que era homosexual. Quería pedirles perdón profundamente por toda la gente buena que se ve afectada por esto. Quiero decir que todo lo que hice lo hice fiel a mis convicciones, solo que no tuve el valor para afrontar mi realidad hasta el día de hoy. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. Esa entrevista, la entrevista de la tercera de hoy domingo, que fue presentada ayer en la tarde, más el video del constituyente Rodrigo Rojas Vade, ha sido uno de los golpes del fin de semana, pero no el único. Connie, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, y para hablar sobre esto estamos ya en contacto con el coordinador de la Comisión de Ética de la Convención Constitucional, Marcos Barraza. Marcos, muy buenas noches. Buenas noches, Marcos. Hola, buenas noches, soy uno de los coordinadores, somos dos. Co-coordinador, ¿no? Co-coordinador, la otra es la compañera María Elisa Quintero, también coordinadora. Perfecto. Marcos, veíamos ya, ¿cierto?, este video, sabemos que usted lo ha visto varias veces y que incluso entiendo yo, que llamó al mismo Rodrigo Rojas Vade. Él admitió no solamente que no tiene la enfermedad, que le sirvió como plataforma electoral, también hoy día renunció, ¿cierto?, a la mesa de la Convención Constitucional, pero sigue la duda sobre la mesa. Yo le quiero preguntar a usted como coordinador, como uno de los coordinadores de la Comisión de Ética, ¿debe renunciar Rodrigo Rojas Vade a la convención? ¿Puede seguir él en la Convención Constitucional? En estricto rigor, quiero precisar algo. El video lo he visto una vez y ahora lo acabo de ver que ustedes lo estaban transmitiendo. No más que eso. En segundo lugar, el reglamento, lo que está operando hoy día, yo coordino la Comisión de Ética, que es provisoria y transitoria. En consecuencia, tiene como mandato generar un reglamento definitivo, y en el intertanto, es decir, mientras no exista este reglamento definitivo de ética, que se aprobó por la Comisión, pero tiene que ser sometido al Pleno de la Convención Constituyente, opera el reglamento de la Cámara de Diputados, que fue un acuerdo de mayoría que operó en el Pleno de la Convención Constituyente. Si nos remitimos a las normas del reglamento de la Cámara de Diputados, en estricto rigor, no hay sanciones, tanto en el reglamento de la Cámara como en el que definitivamente se va a aprobar, que impliquen renuncias o remociones de la condición de constituyente. No es lo del margen de las atribuciones que tenga la propia Convención Constituyente. A los constituyentes les asisten otras normas en términos de remoción, que son normas equivalentes o iguales a las que asisten a las diputadas y a los diputados en términos de desafuero y otros. Para efectos de sanciones al interior de la Convención Constituyente, no asiste, no corresponde. No puede ser esto. Marco, claro, la mentira en cuanto a que no tiene cáncer puede ser una cosa, pero si vamos a lo formal, se falsearon documentos que los convencionales que ustedes tuvieron que formalmente presentar, como por ejemplo el estado de situación financiera de cada uno, donde allí se altera la realidad y donde dice que tiene una deuda de 27 millones por unas quimioterapias, que sabemos que al no tener cáncer no se las ha hecho. Entonces, hay una falsificación de un instrumento público. ¿Eso no amerita una sanción? Sí, pero en el ámbito de las sanciones que pudiese aplicar dentro de la Convención Constituyente, esto podría quedar tipificado como problemas de honradez, fe pública, con actos que tienen impacto en el funcionamiento de la propia Convención Constituyente. Y las normas son sanciones pecuniarias, amonestaciones escritas. Eventualmente, si esto estuviera adscrito al reglamento definitivo que está por darse y que se va a someter a discusión, pudiese incluso tener remoción del cargo de vicepresidente, que es algo que él ya de manera voluntaria realizó. Pero en ningún caso una destitución. Para eso
otro mecanismo, y ese mecanismo es que debiese iniciarse una causa judicial, eventualmente ser desaforado, pero es un trámite externo a la Convención Constituyente. No es normas propias de cómo pueden ser desaforados o desaforadas las diputadas y diputados, que es equivalente. Entonces es distinto. Ahora, respecto del mérito de esto, básicamente tendrá que evaluarse, pero no corresponde dentro de la Convención Constituyente entre pares asumir una decisión de esas características. No está contemplado. No está contemplado, pero yo le quiero preguntar a usted, que me imagino que tiene, sí, una opinión al respecto, Marcos, como constituyente y como coordinador también de la Comisión de Ética. Alguien que ha engañado a los electores, a los chilenos, a sus colegas, a usted también, ¿tiene la capacidad ética y moral de redactar la nueva Constitución que va a regir el futuro de nuestro país? ¿Qué cree usted? Mire, yo lo voy a responder de esta manera. Yo creo que el impacto de la revelación que ha hecho Rodrigo está en 3 dimensiones. Y de ahí voy a responder lo que usted pregunta. El primero, yo creo que hay un daño emocional bastante importante en universos de personas que depositaron confianza y que vivieron una mentira. Tanto pacientes que viven cáncer como personas que votaron. Y eso tiene un impacto en la confianza, porque hay gente que esperaba probablemente que hubiese un comportamiento ético distinto en cuanto al estándar de la política, y que la constituyente se espera que así sea. En segundo lugar, hay un impacto político-táctico. La derecha intenta empatar sus responsabilidades en materia de falta de ética, de probidad, de corrupción, de roles y responsabilidades en violación a los derechos humanos, sea por silencio, por cómplice, y genera una brecha, genera un problema, digamos, porque se busca empatar y se le da argumento a la derecha para que debilite. Y en tercer lugar hay una dimensión humana, porque yo vi el video ahora, lo vi en una oportunidad más, y lo que señala Rodrigo es que padece otra enfermedad, que no es del caso hipotetizar, y que no quiere contarla por el estigma social, que es una dimensión humana. Dicha eso, yo no quiero pontificar respecto si él tiene la calidad o las atribuciones o el mérito para esto. Esa discusión no me gusta. Pero, no me gusta, Marco, pero sí muchos miembros de la Convención han hecho juicios y han cancelado miembros de la Convención por distintas razones. Razones distintas, sí. Algunos las catalogarán más graves, menos graves, lo que fuera. Pero no es la misma actitud de decir, no soy yo quien para no entrar a juzgar. Estamos en un momento donde algunos se han erguido como Matías, con mayor autoridad moral sobre otros. Pero a mí me gustaría que tú, cuando refieres respecto de otras situaciones, las dijeras concretamente. Sí, lo que pasa es que yo no quiero que comparen decir que una falta o un delito es más grave que otro. Sencillamente, cuando estamos apuntándonos con el dedo, es que algunos tienen autoridad moral sobre otros, para que puedan hablar o no hablar, pertenecer o no pertenecer. Han habido denuncias por responsabilidades en la dictadura respecto del exalmirante Arancibia, dichos racistas de otras constituyentes, y para que lo digamos concretamente. El punto está en que no quiero empatar. Lo que quiero señalar es que el mérito de la gravedad, lo lamentable de esta situación, tiene que ser evaluada a través de una denuncia, si es que alguien va a presentar una denuncia. En el caso de la Comisión de Derechos Humanos se votó que el constituyente Arancibia no participara de las sesiones donde estuvieran víctimas de violación a los derechos humanos. Había una medida concreta que se votó y que finalmente no prosperó porque se buscó un mecanismo intermedio, que las organizaciones de derechos humanos no expusieran cuando él estaba presente. Mi punto está en que yo parto de la premisa de que aquí hay una mentira que es grave, pero no corresponde a la Convención Constituyente determinar la renuncia o la salida de un constituyente. Incluso en el otro caso, las medidas son internas y son de otra naturaleza. Si estuviese el reglamento vigente, el que tenemos que votar, la medida que él no utilizó, que es renunciar a la mesa directiva ampliada, pudiese haber sido una medida que se le aplica como sanción, que es censura. Entonces, o eliminación, la remoción de la palabra por un tiempo determinado, no así el voto, que son medidas ajustadas a las
digamos, a las capacidades y a las atribuciones que puede tener la Convención Constituyente, pero no son medidas que se puedan poner más allá de la ley. Eso implica otra definición que es externa a la Convención Constituyente. Implica probablemente un desafuero. Marcos, en ese sentido, hoy día, cuando usted dice todavía no está el reglamento, ¿cierto? Sí. ¿Quién decide o quién debiera decidir si es que Rodrigo Rojas Vade debe seguir en la Convención Constitucional? ¿O nadie tiene esa potestad? Porque él mismo ha dicho, se lo digo porque él mismo ha dicho que él siente que no tiene nada más, lo dijo en una entrevista a La Tercera, ¿cierto? Que no, él siente que no tiene que seguir en la convención. Entonces, ¿quién tendría que pedir su desafuero, como usted dice? O sea, tendría que iniciarse, alguien tendría que hacer una eventual querella en tribunales, que eso implica una investigación y eso connote, si es que ese fuera el camino, desafuero para poder investigar. Pero eso lo puede hacer un constituyente, una persona que no es constituyente, pero no es atribución de la convención remover. ¿Usted ha hablado con Rodrigo Rojas Vade en las últimas horas después de conocer este video? Hablé ayer, sí lo llamé. ¿Y qué se puede conocer de esa? ¿Usted lo llamó en calidad de co-coordinador o como persona? Lo llamé para saber cómo estaba, porque esto tiene una dimensión humana bien fuerte. Y es pues una conversación breve para saber cómo estaba. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vio? No, es que no voy a conversar, no voy a informar respecto de una conversación que tiene una dimensión humana. Marcos, en ese sentido usted decía que, claro, hoy día no hay sanciones, no se pueden establecer alguna sanción, alguna censura, pero en algún momento cuando existe el reglamento, ¿cierto?, se podría en un caso como este aplicar o multas o censura o inhabilidades incluso. ¿Qué cree usted que debiera ocurrir en un caso así si es que ya tuviéramos el reglamento? ¿Qué debiera hacer, por ejemplo, la Comisión de Ética? ¿Qué podría hacer? Es que en mi condición, además de coordinador, yo no puedo establecer un juicio sin conocer, más allá de una entrevista, todos los elementos que existan. No sería responsable que yo dijera, este es el tipo de sanción, corresponde esto. Pero la mentira es mentira, ¿no? Sí, pero si nadie está desconociendo la gravedad del hecho. Yo quiero partir de esa premisa. Así como nadie está desconociendo la gravedad del hecho, hay que ponderar todos los hechos. Y un elemento importante en esto es que sea el órgano disciplinar que se constituya cuando se aplique el reglamento, cuando se vote, el que determine la gravedad y la magnitud de los hechos. ¿Pero a usted le parece grave lo que sabemos hasta el momento que hizo Rodrigo Rojas Vade? Yo creo que es lamentable, es conmocionante. O sea, porque genera perturbación. Esto, yo creo que muchos constituyentes, además del pueblo, de la gente que votó, debe estar muy perturbada en términos emocionales, porque es una noticia, una revelación muy fuerte, o sea, que daña la confianza. Si yo estoy de acuerdo con eso. ¿Y cómo? No lo puedo catalogar de otra manera que no sea como lamentable o grave. Sí. Bueno, Marco Barraza, co-coordinador de la Comisión de Ética de la Comisión Constituyente, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, Marcos. Buenas noches.